Hola hermanos, que el Señor les bendiga, ¿no es cierto? Estamos reunidos un día domingo más en cada uno en sus cultos familiares. Eh, Primero darles gracias a Dios por permitirme tener este tiempo de enseñanza junto a ustedes. Y precisamente hoy día comenzar una nueva serie basada en el libro de Segunda de Corintios. Como ustedes bien saben, la semana pasada terminamos recién la serie de Daniel, basada precisamente en el libro de Daniel. Y comentarles que ya están todos los capítulos de los videos disponibles en YouTube, pero también está toda la serie también en audio, en Spotify, por si alguien la quiere escuchar y repasarla. Están todos los audios ya arriba, precisamente en nuestro canal de Spotify, Iglesia Puente de Vida. Bien, como les comentaba, hoy día estamos comenzando precisamente este tiempo de esta nueva serie basada en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a estar hoy día compartiendo desde Segunda de Corintios capítulo 1, del versículo 1 al 11. Voy a leer la Reina Valera contemporánea, pero antes les voy a invitar a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias a Dios te damos por tu amor, por tu bendición, por tu provisión, Señor, diaria, pese, Señor, a las dificultades que podamos estar viviendo. Te damos gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de tu iglesia, has tenido cuidado de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, también tener este tiempo de enseñanza, este tiempo en que podemos juntos adorar a Dios como familia, Señor. Y también tenemos la posibilidad de poder, a lo mejor libremente en nuestros hogares, también estudiar tu palabra. Estamos agradecidos por eso. Te damos gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú dirigiendo mis palabras, Señor, en medio, Señor, de esta predicación, para que, por sobre todo, Señor, tu iglesia sea edificada y tú seas glorificado en todo. Te damos gracias a través de Jesús. Amén. Bien, 2 Corintios 1 a 11 dice de la siguiente forma: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. Estamos frente a esta, como les comentaba, esta nueva serie, precisamente basada en el libro de Segunda de Corintios, y que nos vamos a ver enfrentados a una carta. Si bien la primera carta tenía un carácter mucho más práctico, nos vamos a ver enfrentados a una segunda carta a los Corintios, de carácter más personal de Pablo. Ya haciendo un poquito de historia, Pablo llega a Corinto a mediados del año 50, en lo que sería su segundo viaje misionero. Voy a poner una imagen para que usted lo pueda ver, y un poco mientras le relato un poco, ¿no es cierto?, esto. Corintio era una ciudad próspera, básicamente por su ubicación en el Mediterráneo, exactamente en el istmo del Peloponeso. Ya lo marqué ahí con una flechita donde estaba Corinto. Y exactamente se ubica precisamente en el país de la Grecia actual. Es interesante porque Corinto era una ciudad bastante estratégica en el ambiente marítimo. Ya controlaba dos puertos, por lo cual era una ciudad que bastante cosmopolita, bastante visitada por gente de muchas razas, y básicamente por el flujo de gente que pasaba a través de ella. Y en aquella ciudad podíamos encontrar mucha gente griega, romana, siria, egipcios y judíos. Allí
Pablo sirvió en la iglesia una vez, ¿no es cierto?, que llegó después de este segundo viaje, se quedó 1 año y medio aproximadamente. Y esto lo da o lo cuenta, ¿no es cierto?, precisamente Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 18, y ahí nos narra el hecho de que Pablo viajó de Atenas a Corinto, donde se encontró con un judío que se llamaba Aquila y su esposa Priscila. Este Aquila después más adelante lo vamos a conocer como Silas, compañero precisamente de Pablo en varios de los siguientes viajes que Pablo tendría, y que venían de Roma expulsados por un decreto dictaminado en contra de los judíos que los había precisamente expulsado de la península itálica. Es interesante porque ellos tenían el mismo oficio de Pablo, básicamente hacían tiendas igual que Pablo, por lo cual trabajaron juntos, no tan solo en este aspecto de su oficio, ¿no es cierto?, que era en común para ellos, sino que también precisamente en la expansión del Evangelio. Además, el mismo Lucas nos da cuenta de cómo inicia esta iglesia mediante la predicación de Pablo, y dice Lucas que él discutía en las sinagogas todos los días de reposo y trataba de persuadir acerca del Evangelio a judíos y griegos. En medio de todas las dificultades, y un poco lo veíamos en el texto que leíamos, de todas las dificultades que pasa Pablo, no solamente en Corinto, sino que en gran parte del Asia y en gran parte de los viajes que él pasa, llegó un momento en que los judíos, precisamente las sinagogas, se aburrieron de Pablo, lo echaron, ¿no es cierto? Pablo se sacudió los pies y ahí empezó a enfocar su predicación del Evangelio precisamente en los gentiles. ¿Qué queremos decir con gentiles? Aquellos precisamente que no eran judíos, ¿ya? Y esto iba muy en línea, o sea, todo el sufrimiento que Pablo tenía, todos los problemas que estaba pasando, no tan solo en Corinto, sino en realidad en gran parte como les decía, en gran parte de los lugares donde él predicó, iba muy en línea con las palabras que Jesús le había dicho a Ananías, después de la aparición que tuvo a Pablo, cuando Pablo iba camino a Damasco. Después se le apareció a Ananías y le dijo, pero el Señor, dice Hechos 9:15, pero el Señor le dijo, hablando de Pablo, ve porque él me es instrumento escogido. O sea, Pablo era un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, por lo tanto, los sufrimientos de Pablo y las dificultades que estaba pasando Pablo estaban envueltos dentro precisamente de la voluntad de Dios. Luego de la partida de Pablo, la iglesia comienza a desarrollarse, y junto con el crecimiento, con el desarrollo de la iglesia, aparecen problemas, precisamente que son los problemas que Pablo trata con la iglesia de Corinto en su primera carta. Problemas de división, problemas de inmoralidad, que podríamos resumirlo básicamente en estos dos conceptos. Y aquí hay que hacer una diferencia, como yo les decía hace un rato, entre lo que es la primera carta y la segunda carta de Corinto. La segunda carta, el propósito principal de la primera carta es más bien un carácter práctico. Jesús es el fundamento de la iglesia, la cena, el matrimonio, los dones espirituales, la mujer en la congregación, el orden del culto, etc. Sin embargo, aquí en esta segunda carta nos vamos a enfrentar a una carta mucho más íntima de Pablo, y segundo, frente a temas de mayor profundidad teológica, pero no dejando de ser prácticos algunos de ellos, como bien lo iremos viendo precisamente a medida que avancemos en los siguientes sermones de la serie. Por lo cual, cuando nos enfrentamos a esta segunda carta a los Corintios, estamos en el siguiente escenario. Primero, la iglesia de Corintio ya había sido establecida, se había empezado a desarrollar, pero también habían aparecido ciertos problemas. Segundo, muchos eruditos concuerdan que existe una segunda carta a los Corintios que no fue preservada, por lo cual estamos frente a una tercera carta a la iglesia de Corinto. Ya esta carta fue escrita en Macedonia, y debido precisamente al informe que entrega Tito a Pablo, que lo vamos a ver en capítulos posteriores también en esta misma serie. ¿Y qué narra este informe? Y precisamente este informe llena de alegría y consuelo a Pablo, porque narra el arrepentimiento que ha tenido la iglesia de Corinto frente a esta reprimenda, a esta exhortación que hace Pablo en su primera carta. ¿Ya? Entonces, los problemas que habían estado viviendo la iglesia de Corinto en sus inicios y que son tratados en la primera carta por Pablo, en esta segunda carta a Pablo lo llena de alegría y consuelo el hecho de que la iglesia de Corinto había encaminado precisamente su camino, se había arrepentido y por lo tanto estaban creciendo en su vida cristiana. ¿Ya? La carta comienza con lo siguiente, en el versículo 1, con el nombre de Pablo y luego sus destinatarios. Pablo, apóstol de Jesucristo,
Timoteo nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio y a todos los santos en toda la región de Acaya. Los primeros versículos del capítulo 1 siguen un patrón normal en las cartas escritas del primer siglo. Un remitente que escribía a un destinatario y después iban los saludos. Pero sin embargo es interesante darse cuenta que esta pequeña frase, estas pequeñas palabras escritas por Pablo tienen un significado súper potente, no solamente para él, sino también para sus destinatarios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo que hace Pablo al indicar esto, y que después más adelante en la carta este punto se va a ampliar, es defender precisamente su apostolado. Ya la primera carta había tocado este tema y había dejado en cuenta que se habían levantado ciertos personajes criticando su autoridad apostólica, por lo cual dentro de la carta vamos a verlo varias veces el hecho de que él defienda que es precisamente un apóstol de Jesucristo. Aquí se indican dos cosas bastante importantes. Primero, que su llamado apostólico es recibido de Jesús como apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol o apóstolos significa básicamente un embajador, un enviado, y esta palabra apóstolos encuentra su base en la versión de la Biblia, la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Es una Biblia básicamente la Biblia hebrea, que en el año aproximadamente, si es que no me equivoco, 200 a.C., 100 y algo, es traducida del hebreo al griego y por lo tanto es la Biblia que ocupaban precisamente los apóstoles. Gran parte de las citas del Nuevo Testamento encuentran o son encontradas precisamente en la versión y toman desde la versión de la Septuaginta sus versículos. Entonces, por lo tanto, este concepto de apóstol va a encontrar precisamente su nacimiento o va a encontrar precisamente su sentido en la palabra apóstoles que vienen del hebreo chaliac. O sea, la Septuaginta traduce la palabra chaliac como apóstoles y que básicamente significa enviado. El chaliac era una representación con plenos poderes para actuar. Su función era cumplir fielmente un mandato que recibía de su señor, debía enfrentar los intereses de su señor como si fuesen los suyos propios y se debía identificar completamente con la causa del que le había enviado. Los rabinos judíos consideraban como chaliac o como enviados de Dios a Moisés, a Elías, a Eliseo y a Ezequiel, enviados todos precisamente por Jehová, y quienes además mostraban su autoridad como representantes de Dios a través de los milagros que obraban en nombre de él. Por lo cual, lo que está haciendo Pablo es defender ese llamado como apóstol con plena autoridad sobre la iglesia de Dios, pero aún más profundo, para Pablo ese llamado de ser enviado no es una decisión personal, no es que Pablo haya decidido ser un apóstol, sino básicamente es la voluntad de Dios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. La voluntad de Dios la vemos, ¿no es cierto?, precisamente en el camino de Pablo hacia Damasco, cuando Jesús se encuentra con él, lo bota al suelo y se le aparece y le dice que él es el Mesías. Pero también al utilizar el término de Jesucristo indica que es Cristo quien lo ha enviado de manera directa y definitiva. Es Jesús mismo el único responsable de enviar al apóstol, pero precisamente Dios es el que posibilita que sea enviado. El segundo punto es la forma en que Pablo se dirige a la iglesia. Saludamos a la iglesia de Dios que está en Corintio con todos los santos que están en toda Acaya. No debemos olvidarnos que la iglesia de Corintio, y de acuerdo al desarrollo de los problemas que toca en la primera carta Pablo, pasaba y había pasado por varios problemas morales internos. Sin embargo, a pesar de los problemas pasados y el arrepentimiento de la mayoría, lo cual produjo tanta alegría en Pablo a ver el camino hacia la madurez de la iglesia, a pesar de los problemas pasados y ahora en este arrepentimiento demostrado, dan prueba que siguen siendo el pueblo de Dios. Por eso es tan importante esta dupla que se forma en los primeros versículos del capítulo 1. Su justificación para escribir que él es un apóstol de Jesucristo, un enviado de Jesucristo, va muy emparejada con la razón que ellos reciban la carta, es decir, ellos son la iglesia de Dios. Cuando Pablo ocupa estos dos términos, está demostrando una profundidad teológica súper potente, que creo que después más adelante Pablo lo va a ampliar precisamente cuando habla acerca del pacto. En estos dos puntos hay una tremenda profundidad
precisamente lo explicado por Pablo, porque Pablo ocupa el término apóstol tomado precisamente de este enviado por Dios que tiene su figura en los profetas del Antiguo Testamento, pero no solamente ocupa ese concepto para hablar del apóstol, sino que también ocupa el concepto eclesia, que también viene de la Septuaginta, el cual se refería a la asamblea o al pueblo de Dios. Por lo cual, la asamblea del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento que se está formando alrededor de la enseñanza de Jesús y sus apóstoles son la misma. Hay una continuidad entre la iglesia que comienza en el Antiguo Testamento y esta iglesia, entre comillas, que está renaciendo, que se está formando en el Nuevo Testamento. Hendrickson, el comentarista bíblico, dirá: Pablo usaba estos apelativos del Antiguo Testamento para mostrar que los cristianos primitivos representaban la continuidad del verdadero pueblo de Dios. Según Pablo, los privilegios y promesas que Dios había concedido a Israel ahora estaban siendo aplicados a través de Cristo a la iglesia. Y de todo el mundo en general, Dios continúa llamando a su pueblo y lo congrega en una gozosa asamblea de quienes sus nombres están escritos en el cielo. La iglesia es de Dios porque es de Jesucristo y ha enviado a sus apóstoles para edificarla. Si se dan cuenta, en estos pequeños versículos hay una profundidad teológica potente cuando Dios nos habla precisamente acerca del pacto y esta unidad del pacto de Dios que comienza desde antes de la fundación del mundo, que pasa por Israel y precisamente tiene su continuidad en la iglesia del primer siglo. A partir de los versículos 3 al 11, si bien los primeros versículos que veíamos tenían que ver básicamente con el saludo, pero de los versículos 3 al 11 vamos a ver tres cosas el día de hoy. Primero, hablar acerca de la consolación. Segundo, que el consuelo y el sufrimiento están totalmente relacionados, no solamente en esta carta, sino que en realidad en gran parte del Nuevo Testamento el consuelo y el sufrimiento están totalmente relacionados en el Evangelio. Y tercero, que hemos sido llamados precisamente a consolar. De los versículos 3 al 5, Pablo va a seguir precisamente el mismo modelo de las cartas del primer siglo. Si decíamos que los versículos del 1 al 2 en este saludo hablaba de un autor, del destinatario y de los saludos, después continuamente las cartas, o comúnmente las cartas del primer siglo, después de este saludo, van a llevar precisamente una acción de gracias. Versículos 3 al 5 va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación que aunque nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Ahora, tal como este pequeño saludo tenía una profundidad teológica y tenía un peso tan importante para Pablo y para sus destinatarios, no debemos ver esta alabanza de manera tan ligera, porque también tiene una profundidad teológica súper potente. Es Dios el que consuela, es Dios que es Padre de misericordia, pero encontramos esas cualidades de Dios, esas cualidades de misericordia y de consuelo en la figura de Cristo. Versículo 5. Por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Es precisamente en Cristo en quien habita toda la plenitud de la deidad. Es Él el que nos revela de manera visible, tangible a su iglesia las cualidades de Dios. Y es en el mismo que podemos contemplar no solamente la gloria de Dios, sino que su amor, su entrega por su iglesia. Y específicamente en el versículo que estamos viendo hoy día, en el pasaje que estamos viendo hoy día, podemos encontrar el consuelo en Él. Por lo cual estamos frente a una declaración totalmente cristológica expresada en el versículo 3. Dios es Padre, Dios se revela como Padre, como este Padre misericordioso, como este Dios de consolación, pero se revela precisamente en la figura de su Hijo Jesucristo, para que la iglesia pueda contemplar el consuelo, la misericordia en medio de las dificultades en Cristo. Es precisamente la figura de Cristo que podemos encontrar el real consuelo y misericordia del Padre. Pablo anima a la iglesia de Corinto, no solo mediante sus palabras, sino también mediante su vida. Los malos ratos que podemos desprender de las palabras, no solo escritas en esta segunda epístola, sino también en la primera, dan cuenta que en su consolación, que su consuelo estaba siendo encontrado en la figura del Cristo resucitado. Este Cristo resucitado que lo había encontrado en medio del odio a su iglesia y en medio de su camino a Damasco, que él puede encontrar el llamado y la misericordia de Dios en la figura de Jesús.
el llamado a quien no lo merecía y la misericordia a quien había atentado en contra del mismo Dios. Y hoy día, en el tiempo de Pablo, en su tiempo, ahora encuentra el consuelo en medio del sufrimiento. Pablo se encontró con este Padre misericordioso. Padre se encontró, ¿no es cierto?, con este Padre amoroso que lo llamó en Cristo, que lo envió como un apóstol de Jesucristo, y ahora cuando está sufriendo, él no solamente encuentra misericordia, sino también encuentra consuelo en la misma figura del Cristo resucitado. Consuelo, esta palabra que en griego es parakaleo, tiene un significado profundo e importante porque Pablo lo indica más de 7 veces en los versículos que hemos estado leyendo. Y básicamente es llamar a otro, convocarlo a una reunión, animarlo y alentarlo. Y es interesante porque estos pocos versículos, como les decía, nos va a repetir más de 7 veces en distintas formas verbales la palabra paracaleo o consuelo. Entonces, por lo cual Pablo está queriendo destacar que pese a sus dificultades, pese al sufrimiento que ellos puedan pasar y la iglesia pueda llegar a pasar, el consuelo lo encuentran en Cristo. En Consuelo en este aspecto no tiene una idea individualista, sino más bien es colectiva. Llama a otros para animarlos. Es Dios quien mediante Cristo nos da consuelo, es Él quien nos llama para recibir un consuelo en medio de las dificultades y es la iglesia la que es llamada a consolarse unos a otros. Precisamente este punto lo vamos a ampliar al final. Y aquí queda una tremenda pregunta para reflexionar. ¿Cómo podremos vivir? ¿Cómo podemos vivir nosotros? ¿Cómo puedes vivir tú, yo, sin el consuelo de Dios? Imagínense una vida sin el consuelo de Dios. Muchos de ustedes, yo y mucha otra gente ha sufrido y ha encontrado el consuelo de Dios y muchas veces se nos olvida. Porque pensamos que en medio del sufrimiento Dios nos ha abandonado, pensamos que en medio del sufrimiento Dios ya no está con nosotros, pero sin embargo la palabra de Dios y Pablo anima a la iglesia en Corintio y hoy día nos anima a nosotros que en medio de los sufrimientos que podamos estar pasando, Dios es Padre de misericordia y nos da su consuelo en Cristo. Segundo, Pablo va a entender de múltiples peligros que está viviendo o ha vivido y no hay claridad acerca de lo que exactamente se refería. Sin embargo, a través de otros textos podemos entender que no habían sido pocos los sufrimientos del apóstol. Ya yo les comentaba, gran parte de sus viajes, de sus viajes misioneros, habían estado llenos de peligros, revueltas que habían sido instigadas en algunas ciudades, había sido encarcelado por autoridades romanas, había tenido que pagar el precio de los látigos, estaba sufriendo enfermedad física, había tenido que batallar contra fieras, había sido encarcelado, etc. O sea, los sufrimientos que estaba pasando el apóstol Pablo no eran menores. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, en el versículo 8, dice a la iglesia de Corinto: hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Entonces aquí nos podríamos preguntar cómo podríamos recibir el consuelo de Dios sin sentir el sufrimiento primero. Por lo cual debemos ver el sufrimiento no como un carácter de un Dios que le gusta gozarse en el sufrimiento de sus hijos, sino precisamente como el vehículo que a nuestra vida cristiana debiese conducirnos a Dios mediante Cristo. Timothy Keller, en su libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento, indica lo siguiente: dice, el sufrimiento transforma nuestra actitud hacia nosotros mismos. Nos humilla y elimina nuestro orgullo, nos muestra cuán frágiles somos. La gente promedio en la sociedad occidental tiene ideas poco realistas sobre cuánto control tienen sobre sus vidas. El sufrimiento quita las vendas que cubren nuestros ojos. No nos hace impotentes, solo nos muestra que siempre hemos sido vulnerables y dependientes de Dios. ¿No fue acaso eso lo que nos mostró un poco la pandemia que estamos viviendo? Que en realidad siempre hemos sido vulnerables y dependemos plenamente de Dios. El sufrimiento simplemente nos ayuda a despertar a esa realidad y a vivir de acuerdo a ella. En simples palabras de Keller, en simples palabras de Jesús, como bien diría nuestro maestro, nada podemos hacer separados de Él. El sufrimiento es un vehículo que nos lleva a examinarnos a nosotros mismos,
a ver nuestras debilidades. Es precisamente en tiempos difíciles que aflora lo peor de nosotros. Aflora nuestra poca fe, nuestra inestabilidad, nuestra preocupación de mayor manera, y básicamente nos muestra cuán débiles y cuán inestables somos. Y como bien diría el apóstol Pablo precisamente en el versículo 9, en el extracto B, dicho sufrimiento fue el vehículo, pero ¿para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El sufrimiento es un vehículo para que nuestra vida aprenda a depender de Dios. Si bien Pablo estaba pasando por circunstancias sumamente difíciles, fuimos abrumados, dice el versículo 8, de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. No podemos desconocer que el sufrimiento tiene variadas caras. No siempre todos vamos a sufrir de X manera, por lo cual todo tipo de sufrimiento, tanto lo que estaba pasando el apóstol Pablo, lo que está pasando usted, lo que puedo estar pasando yo, lo que pueda estar pasando la iglesia en general, debiese guiarnos a encontrar nuestro consuelo en Dios. Lo vemos de diferentes formas en la Escritura y aún en nuestra propia vida, inclusive, como les decía hace un rato, inclusive hoy, o sea, los problemas que podamos estar pasando hoy, las dificultades, las inestabilidades emocionales que hoy día podemos estar pasando, son precisamente un vehículo para que podamos depender plenamente de Dios. Lo más interesante y esperanzador es que debemos entender que si Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, Él también va a proveer el consuelo en nosotros. Y el versículo 10 va a decir, y Él nos libró y nos librará del sufrimiento. Filipenses 4 al 4 al 7, Pablo también va a exhortar precisamente a la iglesia en Filipo cuando le dicen cuando les dice, regocíjense en el Señor siempre. Cuando estemos pasando, cuando estemos bien, cuando estemos estables emocionalmente, cuando no tengamos problemas, cuando no estemos sufriendo, no, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, esta paz que necesitamos en medio del sufrimiento, que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento. Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hendrickson, que ya lo había citado hace poco, dice, aunque Pablo estuvo al borde de la muerte, no murió. Lo que Dios perseguía era que abandonara su autoconfianza y en su lugar la pusiera en Dios. Estar a las puertas de la muerte significa abandonar completamente cualquier rastro de confianza en uno mismo y depender exclusivamente de Dios. Esto implica que no debemos considerarnos indispensables para el servicio de Dios, sino que debemos ser conscientes de que en cuerpo y alma pertenecemos completamente a Jesucristo. Esa es la confianza que Pablo tiene en mente. Durante su experiencia, Pablo experimentó la muerte emocionalmente y a partir de esa muerte, en ese momento, su entrega fue total a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en medio de estas dificultades, en medio de los problemas que podemos estar pasando, si bien los problemas y el sufrimiento que estaba pasando Pablo y que relata en Corinto a lo mejor no se compara con el nivel de sufrimiento que podemos estar pasando, pero acá lo importante no es el tipo de sufrimiento. Pablo no quiere poner énfasis en el tipo de sufrimiento, sino quiere poner énfasis en que el consuelo que Dios nos entrega es un consuelo, ¿no es cierto?, que produce una paz, como diría el mismo apóstol en el libro de Filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Está pasando dificultades? Ponga su esperanza en Dios. ¿Está pasando problemas? Ponga su esperanza en Dios. ¿Está pasando inestabilidad emocional? Ponga su esperanza en Dios, el Dios que es Padre de misericordia, el Dios que es Padre de toda consolación, nos da este consuelo que nosotros necesitamos hoy y que podemos necesitar mañana. A lo mejor hoy día no lo estamos necesitando, pero podemos necesitarlo mañana. Él pone su consolación, Él pone su consuelo en medio de su pueblo. Tercer punto, Pablo dirá en los versículos 4 y 6 que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. Versículo 6. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. La mayoría de las experiencias cristianas no son para el crecimiento, simplemente para el crecimiento personal,
sino son para la edificación de su iglesia. Dios reparte dones para la edificación de su iglesia. Dios reparte su amor para que nosotros podamos amar a otros. Y en este caso es lo mismo, Dios reparte su consuelo para que podamos consolar a otros. Pablo en sus palabras deja ver que la consolación que había recibido, no solo él, sus acompañantes y quizás inclusive los otros apóstoles que estaban pasando dificultades, no fue solo para arrojarlos a la confianza y al consuelo de Dios de manera individual, sino para que también otros pudiesen aprender de dicho consuelo. Dios nos consuela para que podamos ser un canal de consolación para otros, para aquellos que están sufriendo y no encuentran consuelo en nada. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es básicamente un paralelo entre el amor de Dios y el consuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos sido receptores del amor de Dios, estamos obligados a entregar el amor de Dios a nuestros semejantes. Y el paralelo que está haciendo Pablo, ¿qué quiere decir? Que si nosotros hemos encontrado el consuelo en Dios, nosotros estamos obligados a entregar ese mismo consuelo a otros, a aquellos que están pasando dificultades. Si sabemos dar ánimo, seremos capaces de ayudar eficazmente a quienes nos rodean, pues nosotros mismos hemos recibido el cuidado consolador de Dios. Este texto pues habla de la responsabilidad colectiva, de la responsabilidad que la comunidad tiene hacia sus semejantes. La participación de manera activa de la comunidad es sumamente importante en la vida cristiana. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. El concepto o la palabra anímense es la misma que Pablo está ocupando en 2 Corintios que estamos revisando como consuelo. O sea, por lo tanto, puede decir, por lo tanto, consuélense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. Y la invitación de Pablo es precisamente a eso. Y lo muestra con su ejemplo. Hemos sido consolados para consolar a otros. Hemos sufrido y hemos sido consolados por Dios para que ustedes también reciban consuelo. Y es el mismo mandamiento que le da a su iglesia. Si cada uno de nosotros, si alguno de manera particular ha recibido el consuelo potente de Dios, está obligado a llevar ese consuelo a aquellos que lo están pasando mal o a aquellos que están sufriendo. Pablo va más allá porque el consuelo que se mueve en la comunidad de manera tangible, de manera personal, también es llevado a través de la oración. Pablo insta a que oren por ellos que estaban sufriendo. Versículo 11. Si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. Cada uno de nosotros tenemos un rol importante en la consolación, en el consuelo por otros. Pero ojo, no en nuestras propias fuerzas, sino en la esperanza que el Padre de toda misericordia y dador de todo consuelo en Jesús también nos da la consolación, también nos da el consuelo que necesitamos. Y cuando llegamos a este punto de paz y consuelo, podemos consolar a otros de manera personal, pero también participando activamente en la oración por aquellos que hoy están sufriendo. Quiero concluir con 3 puntos. Primero, qué tremenda esperanza sabernos amados por Dios. Formar parte de su iglesia, que no comenzó en el siglo I, sino tiene su inicio en el mismo corazón de Dios, en su consejo trinitario. Antes de la fundación del mundo, Dios nos amó en Cristo y hoy podemos disfrutar de su gracia, de su amor y de su consuelo en la imagen de nuestro Salvador. Segundo, el sufrimiento puede tener múltiples caras hoy, pero tiene una sola esperanza, el consuelo en Cristo. No importa el sufrimiento que usted esté pasando, no importa de la manera que esté sufriendo, no importa los momentos difíciles que está pasando. La solución es una sola. La esperanza está en el consuelo en Cristo. Tercero, el sufrimiento moldea nuestras vidas. Y como bien diría Pablo, lo que estamos viviendo hoy es simplemente para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Keller va a citar en su libro que había dicho hace poco, Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento, va a citar un himno de John Newton, que precisamente con el que quiero terminar. Dice un himno que expresa, página 341, un himno que expresa este proceso de manera vívida, es uno de los himnos de Olney de John Newton, a menudo titulado Estas pruebas internas. En él Newton habla de calabaceras, una referencia a la calabacera o planta que le dio tanto placer a Jonás en Jonás 4, pero la cual Dios maldijo para mostrarle que sus prioridades estaban en el orden equivocado.
En el himno simbolizan aquellas cosas que nos dan alegría y placer, pero que luego nos llevan a la tristeza o la desesperación cuando son eliminadas por las pruebas. El himno no necesita comentarios, habla por sí solo. Y dice así: le pedí al Señor que me concediera crecer en fe, amor y en toda gracia, poder más de su salvación conocer y buscar su rostro de todo corazón. Esperaba que en alguna hora bendecida respondiera a mi petición enseguida, y que el poder constrictivo de su amor venciera mis pecados y me diera descanso. Pero en vez de esto me hizo sentir los males ocultos de mi corazón. Dejó que los poderes feroces del infierno asaltaran mi alma en toda dirección. Más aún, su propia mano parecía tener la intención de agravar mi aflicción, anuló todos los proyectos que tenía, destruyó mis calabaceras y me humilló. Señor, ¿por qué? Grité temblando. ¿Perseguirás a este gusano hasta la muerte? Esta es la manera, el Señor respondió, en la que respondo cuando me piden gracia y fe. Estas pruebas internas ahora las uso para librarte del egoísmo y del orgullo, para romper tus esquemas de gozo terrenal y que así puedas buscar todo en mí. Oremos. Que el Señor, gracias Dios por tu amor, por tu bendición, gracias por el consuelo, Señor, que quizás muchos de nosotros hemos podido encontrar en ti. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por la manera, Señor, en que tú nos tratas constantemente y diariamente. Te pedimos, Señor, si hoy día estamos pasando dificultades, si estamos sufriendo, y el sufrimiento que sea, te pedimos, Señor, que nuestra vida pueda disfrutar del consuelo encontrado en Cristo. Que nuestra mente compruebe esa paz que no tiene entendimiento y que podamos realmente sentirnos abrazados por ti y podamos reconocer que dependemos plenamente de ti, que no podemos confiar en nosotros, que no podemos confiar en nuestra mente, que no podemos confiar en nuestros proyectos, que no podemos confiar en las expectativas que tengamos de vida hoy, sino que simplemente podemos confiar en ti. Señor, queremos recibir tu consuelo en medio de las dificultades, queremos recibir tu consuelo en medio de los problemas que podamos estar pasando. Pedimos con fe a través de Cristo. Amén.